venir a la casa de Dios para ir conociendo, aprendiendo todo lo concerniente al Dios Todopoderoso. Si no hay que diga que Dios no existe, eso es normal, porque todos tenemos etapas de momentos en la vida en las cuales podemos aceptar, rechazar o también negar. Pero aquí también hay etapas en la vida donde uno a las finales dice, Dios sí existe. Primera de Corintios, del capítulo 1, versos 10 y 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Y a su nombre? ¡Gloria a Dios! Esto que acabamos de leer es un aspecto que se está dando en estos últimos tiempos. Y lo peor es que se va empeorando cada vez más. Va aumentando. Por ejemplo, si usted recuerda, años atrás, quizás a 3, 4, 5 cuadras, en todas estas, una tiendita. Lo que recuerdan de más años. Quizás una tiendita. Y conforme va aumentando la economía, ya por lo menos hay 3, 4 tiendas en esas 3, 4 cuadras. A veces encontramos que en una cuadra hay 2 o 3 tiendas. ¿Sí o no? Algo similar. Pero ¿eso es normal o es anormal? Eso es normal. Porque cada quien pone su negocio, ¿sí o no? De acuerdo a su economía, a su esfuerzo o su progreso que desea. Eso es normal. Pero lo anormal que ya nosotros sí encontramos es que en cada cuadra, a veces hasta en una cuadra o dos, hay como 2, 3 iglesias. Eso ya no es normal. Fíjese, ya eso suena un poco a competencia. Y de hecho, usted se está dando cuenta que las iglesias están aumentando, las congregaciones, ¿sí o no? Haz cuenta en tu pueblo, en tu barrio, cómo va aumentando, va aumentando. ¿A qué se debe eso? Aquí encontramos una gran preocupación del apóstol Pablo en estos años, de las cuales pide de una manera rogativa, de una manera contemplativa. Pide en el nombre del Señor que todos hablen una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros. Pero hermanos, la palabra divisiones, aquí hay que tener mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque quizás habrá instituciones en donde ideológicamente están unidos, pero congregacionalmente están divididos. Porque desde el momento que ya hay del grupo de personas que tienen un poder económico más alto y otros un poder económico más bajo, ¿es división o no es división? Sí es división. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la división más peligrosa entonces? ¿Grupalmente o doctrinalmente? Y ese es el problema. Este es el problema, que la mayoría se ha dividido doctrinalmente.
han descuartizado a Jesucristo por su doctrina. Ahora, en lo referente aquí, pide que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué en una misma mente? Porque todos los que vienen al camino de Jesucristo deben ir adquiriendo la mente de Cristo. Usted recuerda a este hombre que todavía está encarcelado y que ha causado mucho daño en el Perú y que lo llaman el pensamiento Gonzalo, ¿sí o no? El pensamiento Gonzalo. Es un pensamiento terrible, suicida, homicida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos con el pensamiento político? ¿No se han fijado en eso? El pensamiento político le sigue los pasos al pensamiento Gonzalo. ¿Por qué? Porque si bien no mata a la gente de un solo balazo, lo mata a la gente a pausas, porque no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay que comer, ¿sí o no? ¿Correcto? Y si hay trabajo, pero ganas poco. Y como ganas poco, ¿te alcanza? No te alcanza. ¿Se da cuenta? Ese pensamiento político donde se aseguran en sus leyes, donde ellos sí ganan bien, mientras que el pueblo, ¿sí o no? ¿Padece o no padece? Sufre. Mire ese pensamiento. Mejor dicho, al hablar de un pensamiento es el hablar de una ideología. Y la ideología de los políticos, de los congresistas y de los que suben al gobierno, mayormente es llenar sus bolsillos, llenar sus arcas. Ejemplo, ahí está Alan García, ¿sí o no? ¿Quién más está? Toledo. Y todos esa gente que va ahí. Mire usted ese pensamiento, compárele ese pensamiento con el pensamiento Gonzalo. ¿Ah? Compárelo, porque hoy, lamentablemente, si tú no tienes un familiar que sea un capitán, un sargento, que sea un comandante, si no lo tienes, olvídate de la justicia. ¿Sí o no? ¿O sí te hacen justicia? No te hacen justicia. Fíjese que la gente últimamente, ¿a quién clama para que le haga justicia? Le ruegan a la ministra del Interior, le ruegan a la ministra, le ruegan al ministro, le piden al presidente para que le hagan justicia. ¿Es necesario rogarles o es su deber? Compadre, lógicamente no lo hace. Mire usted esos pensamientos. ¿Ves? Por eso es que estamos mal. Mire usted el pensamiento de los candidatos que ingresan. Se quejan de unos congresistas que son ladrones, comepollo, robacable. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente los que van a postular son los que tienen más dinero. Si tienes dinero, ingresa. ¿Y quiénes son los que tienen más dinero? ¿Los que trabajan honestamente? No, son los que roban, los que estafan al pueblo. Me estoy yendo al pensamiento, a la ideología. ¿Me entiende, hermanos? Por ejemplo, ¿cuál es la ideología de Víctor Raúl? Confusión, pan con libertad. Él ya murió, pero ¿sigue la ideología del partido aprista? ¿Lo sigue? No lo sigue. Está puesta la doctrina de Alan García. Así que vamos viendo con estas otras ideologías, por ejemplo, de Estados Unidos, esos pensamientos, esas ideologías. Mientras que los países chicos, los Países Bajos o los países subdesarrollados se reúnen mediante asociaciones e instituciones, pero ellos no están afiliados.
aquí hay mucho de qué hablar, pero es necesario de que usted sepa todas estas cosas para que no diga, ¿por qué tanta religión y no sé a dónde ir? Porque justamente lo mismo sucede, que muchos han cogido de la ideología y del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, mirando como hombre, lo han cogido para hacer de suyo uno propio. Y es por eso que vienen las doctrinas erradas, es por eso que vienen las malas religiones, es por eso que viene tanta confusión. ¿Por qué? Porque si verdaderamente los que siguen el Evangelio de Jesucristo se pegaran e hicieran conforme al pensamiento, la idea del Señor Jesucristo, entonces ¿habrían tantas religiones? No, pues sería una sola, ¿sí o no? Y de una por aquí, una por allá, pero todos en una misma idea. Pero no es así, pues. Entonces, digamos, ¿quién tiene la culpa de que sea la madre de la corrupción en el Perú, por decir? ¿El Alan García o Aya de la Torre? Aya de la Torre no, su doctrina, su pensamiento es bueno, defiende al pueblo, ¿sí o no? Etcétera, etcétera. Pero mire esa diferencia. Digamos entonces, ¿quién tendría la culpa de que haya tantas religiones? ¿Dios o el hombre? Es el hombre. El hombre que por su capricho, su rebeldía, su testarudez, su creirez, su altivez, etcétera, 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 quiere hacer siempre a su manera. Mire usted, dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente, o sea, en una misma ideología. ¿Correcto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que desde Rusia, la China también salen ideologías, ¿sí o no? Salieron pensamientos. ¿Cómo cuáles? A ver, la ideología y el pensamiento de Mao Zedong, el socialismo marxista, ¿correcto? Leninismo de Lenin. Miren, todas esas doctrinas que se extienden supuestamente para instruir y dar que el hombre, como un ser social, viva en paz. Supuestamente como la doctrina, por ejemplo, la ideología que tiene Cuba, son socialistas, con la ideología que tiene Estados Unidos. Usted dígame, que en Estados Unidos no hay injusticias, también hay en Cuba. En Estados Unidos no hay marginaciones de poderes altos, poderes o de gente, clase social. En Cuba también lo hay. ¿Ves? O sea, es como se dice en términos vulgares peruanos, que dicen, es la misma chola, con diferente su pollerita. ¿Correcto? Por eso, hermanos, cuánto el mundo anda engañado de tantas ideologías religiosas y cuanto más, pero nadie quiere hacer conforme al Evangelio de Jesucristo. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Claro, porque algunos dicen, no, hermanos, si yo hago una mentira para que me vaya bien, yo creo que mi mentira Dios me entiende. El otro dice, no, hermano, pero si la Biblia dice que el padre de mentir es Satanás, así que si tú mientes, eres Satanás. El otro dice, no, hermano, yo la otra vez hice una mentirita a mi papá y me fui y me fue bien, así que normal, no pasa nada, mi papá nunca se entera. ¿Entiende estos ejemplos? Sí. ¿Se da cuenta cómo van creando su propia doctrina, ideología? ¿Sí o no? Por ahí va empezando. Así que esas contiendas. Y es terrible cuando
¿Sabe cuándo es terrible en el hogar? Cuando el papá hace de su propia ideología y la madre también hace de su propia ideología. Porque el padre y la madre deben tener diferente ideología. No. Claro que no. Fíjese, ahí nomás está el ejemplo. El padre y la madre deben tener un solo pensamiento, una sola idea, un solo parecer. Porque ello va a permitir la unidad perpetua de ellos y la unidad genérica de los hijos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Cuál es su nombre? Pero sin embargo, ¿qué sucede cuando el padre hace su particularidad y luego también la madre hace su particularidad? ¿Quién queda en neutro? Los hijos. Y cuando quedan en neutro andan todo tortoleados, como dicen, los ojos en su idea, sus pensamientos, y no saben a quién llegarse. Porque si el papá corrige, la madre dice, no, pobrecito. Y si la mamá corrige, el papá dice, déjala, mijita querida, no lo toca a nadie. Total, ¿hay división o hay unión? Pensamiento dividido. Dése cuenta, sea sabio. Si papá corrige, mamá, ¿qué debe hacer? ¿Quién vive, hermanos? Cristo. No. Si papá corrige, mamá consuela. Y si mamá corrige, papá da propina. Si mamá corrige, papá consuela. Ese es el juego. A ver, niños, repitan. Si mamá corrige, y yo veo tantos niños acá. ¿Son niños en Cristo o no? Sí. No voy a decir, pues, hermanos cholos viejos, bigotudos y barbudos, no. Todos son niños, porque mejor es ser niño en Cristo, la Biblia lo dice, no con pensamiento malo. ¿Ve? Ahora les pregunto a todos, si papá corrige, eso, expréselo, no se avergüence, mamá consuela. ¿Ve? No lo digas, no, pues hijito, no ves, por eso yo te doy la mejor carne. A mí, tu papá no le hagas caso. Así es, así lo conocí yo, es una rata. No. Papá corrige, mamá consuela. ¿Ves? Y si mamá corrige, eso, papá consuela. No da propina, no. Ah, le da con la suela, el zapato aquí, a la mamá. ¿No ves cómo despiertan ahí? Preste atención porque estas enseñanzas son importantes para que usted no sea un transgresor del Evangelio de Jesucristo. Porque justamente, mire, aquellos que también malinterpretan el Evangelio de Jesucristo son, a ver usted diga, si es verdad o no. Uno, los que llegan tarde. Segundo, los dormilores. Tercero, los que han venido en su cuerpo y su pensamiento está en su olla o está en su trabajo. ¿Podrían ser? Sí. Los tres. ¿Sí o no? Sí. Sí, hermano. Porque están enseñándote, estás durmiendo. Y cuando despierta, escucha y dice, amén, hermano, amén, dice. ¿Sí o no? ¿Ves? Se está enseñando la palabra, llega tarde, escucha un poquito y dice, no, hermano, eso no es así. ¿Ves? Por eso salen divisiones. ¿En qué? En la ideología. De eso hay que cuidarse. Que papá, mamá se discuten, se enojen, se disgusten, yo diría que eso es normal. Pero en la ideología del hogar, no. O sea, una discusión entre el uno y el otro, normal. Pero que discutan una ideología o que se dividan ideológicamente por el hogar, ahí es peligroso. Tenga mucho cuidado. Lo mismo.
entre un hermano o otra hermana puede suceder tantas cosas, puede haber un disgusto, no lo miró bien, no le saludó, a veces venimos de casa, no todos salimos alegres, de una y otra manera, sucede una pequeña discrepancia por cuestiones de comodidad, de repente, muy bien, se diría que eso es normal. Pero por aspectos de la ideología en el Evangelio de Jesucristo, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Y a su nombre? Así que, hermano, piense usted. Acá no dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, pero era el problemón que había. Yo soy de Pablo. ¿Ah? O sea, Pablo tenía sus hinchas, ¿o no? Sí, tenía su gente, Pablo, que le seguía. Otro decía, yo de Apolos, porque Apolo conocía. ¿Qué conocía? A ver, César. La palabra, pues, conocía bastante de la ley. Apolos. Así que, mire usted. Luego dice, y yo de Cefas. Y otro decía, y yo de Cristo. Vaya, qué terrible. O sea que cada quien tenía su grupo, su general. ¿No es eso lo mismo que sucede ahora? Yo soy de las asambleas. ¿Y tú? Del Dios de la profecía. ¿Y tú? Yo del movimiento. ¿Y tú? De las iglesias de Dios. ¿Y tú? Del arca. ¿Y tú? Del nuevo pacto. O sea, total, ¿esa división o no? Otro dice, no, yo soy de los testigos de Jehová. Otro, no, yo soy mormón. Otro dice, no, yo soy del sábado. Total. Y el otro dice, yo soy pentecostal. Total, ¿cómo es esto? Cada quien tiene su propia doctrina, ¿sí o no? ¿Ves? ¿Estamos cerrados o no? Sí. Como hay otros que dicen, el que viene a esta iglesia se salva. Bueno, quizás ustedes no saben, pero eso los digo. Así dicen. El que viene a esta iglesia se salva. ¿Esa doctrina es correcta? No. No, esa doctrina es de error. Otros dicen, hermanos, todos nosotros, hoy tenemos nuestro pastor, nuestro guía es el profeta Pancracio. Ah, un profeta. El otro dice, hermanos, nosotros estamos siendo administrados por el apóstol, ¿cómo que se llama? Anacleto. Oh, que sí, el apóstol Anacleto. ¿Ves? Hermanos, pero nosotros tenemos a nuestra profeta, hermanos. Y nuestra profeta, hermanos, nos encaminará y nos va a llevar al cielo junto con Cristo. ¿Y a su nombre? ¿Y usted a quién tiene? Cristo. Algunos, otros no tienen. ¿Quién, mis hermanos? Cristo. Entonces, déjase cuenta. ¿Es cierto lo que dice acá? Sí. Por eso surgen tantas iglesias, tantas doctrinas, tantas organizaciones. ¿Por qué? Porque uno dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. Total, o sea, todos quieren ser los abanderados. Qué pena, ¿sí o no? Y todos piensan que ya se van al cielo. Hay otras ideologías que piensan que porque su iglesia es de 3, 4 pisos, ya están arriba en el infinito. Como hay otros que porque piensan que porque su iglesia está como esta de Estelita, más rápido me voy para abajo. ¿Usted cree? Claro que no. No es así. Pero miren las ideologías que se hacen, ¿sí o no? Miren la ideología que se hacen y se van formando. Era una gran preocupación del apóstol Pablo.
cómo es que iban cada uno haciendo su propia ideología, de tal manera que iban causando divisiones entre el pueblo del Señor y causando la división en la doctrina o en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, que surgen estos aspectos. ¿Y a qué ha conllevado? A confundir más al incrédulo, a perderse más que aquel que está perdido, a irse más a la oscuridad, aquellos que ya están en la oscuridad, y así sucesivamente. Pero mire, les daré un ejemplo. Un ejemplo. Ahorita en estos tiempos, y va a aumentar más, hay mucha gente que dice: si yo voy a esa iglesia, si yo voy a la otra iglesia, si yo voy a otra iglesia, otra iglesia. No, mejor yo mismo voy a buscar a Dios. ¿Sí o no? ¿Correcto? Así hubo un jovencito llamado José Smith en aquel entonces, en aquellos años, porque surgían tantas iglesias. Ciertamente este varoncito quería buscar de las cosas de Dios, pero como veía pues que aquellos administraban sus iglesias a la manera e ideología de hombre, entonces a este le conllevó a hacer de su propio criterio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la objetividad? La objetividad es, hermanos, es de que el creyente debe leer la Biblia. Y después que lee la Biblia, recién va a la casa de Dios. Porque todo lo que oiga, de lo que vea, de lo que escuche, debe ser en base a Dios, conforme a la palabra. ¿Correcto? Pero si no lee la Biblia y va a una iglesia y le dicen JXRAC12080.000, ¿qué va a decir? Sí, amén, va a decir, ¿sí o no? Todo va a creer. ¿Ves? Porque nosotros el deber es buscar de Dios. Entonces, este varón que hizo, agarró y se fue al monte. Es como algunos acá que se van al cerro a orar. Se van al cerro, al desierto a ayunar. No, es que como Cristo se fue al desierto, yo también me voy al desierto para dar un grito poderoso. Mentira. Se fue al monte y ahí en el monte oraba y oraba, donde pululan cantidad de demonios. Bueno, pues le sucedió lo que le tuvo que suceder. Vino, como se dice, la fuerza maligna disfrazada de ángeles de luz y lo confundieron. Por eso es que sale, emerge, crea y funda la iglesia de los mormones. Bueno, así hay muchos. Por ejemplo, dicen: hermano, yo no estoy de acuerdo con el pastor, porque el pastor enseña así, esto, y a mí me parece que eso no es de Dios. Y el otro le dice: ¿verdad? Claro, hermano, eso no es de Dios. Sí, pues, más que, oye, hermano, ¿a ti qué te parece? A mí me parece, mi error. No es de Dios, ya ves, sí, pero no es de Dios, ¿no? ¿Cuántos van? 3. Luego vienen al culto, por el camino se encuentran: hermano, a mí me parece que el pastor está equivocado, está enseñando así, ¿o no? ¿Tú lo escuchó? Sí, yo lo he escuchado, pero a mí me parece que está bien. No, hermano, no está bien. Sí, verdad, pues, verdad, tiene razón, ¿no? Sí, pues, y así, ¿cuánto van? 4. Y así va aumentando. De pronto, al cabo de meses, ¿qué dicen? Hermano pastor, disculpe, no queremos saber nada con usted, y lo sacan. ¿Y quién asume? El que inició, a él lo ponen de pastor. Fíjese. Y así es como se va transgrediendo, deformando la sana doctrina, porque ya el hombre hace lo que quiere. Por ejemplo, hoy sí existen congregaciones y organizaciones que solamente traen a las almas, ¿para qué? Para lucrarse económicamente.
¿Sí o no? Todo lo ven dinero. Como esas iglesias grandes, mundiales, que salen de los coreanos, norcoreanos, de los brasileños, los pare de sufrir. ¿Y usted cree que paran de sufrir? No. Porque el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción. Que va a parir sufriendo, sí, pues. Y parirá muchos sufrimientos por el mal comportamiento. ¿Ya su nombre? Así que, hermanos, no nos compete a nosotros caer en esos juegos. La gente anda confundida. Si existe Dios, si no existe, ¿qué? No importa, dice. Además dice, acá es el cielo, acá es la tierra, acá es el infierno, aquí tú haces y aquí pagas y aquí todo. Así que el día que te mueres, se acabó todo. No, aquí no puede ser el cielo ni el infierno, ¿o sí? Mira, ¿quién hace que tu vida sea un cielo? ¿Quién crees tú que hace que tu vida sea un cielo? Mejor dicho, una felicidad. ¿Quién crees tú que hace que tu vida sea un infierno? Lógico. Si tu vida es un infierno, porque tú mismo lo haces. Si tu vida es un cielo, porque tú mismo lo haces. ¿O no? Así es, hermano. ¿Ves? Pero ¿cómo fluye eso? Tu mal carácter, tu ira, tu cólera, tus celos, tu celosía, etcétera, 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 que no lo controlas. ¿Ves? Entonces, esto, hermano, que enseña es para que usted afirme sus pies en la roca que es, simbólicamente, Jesucristo. Algo firme y algo sólido. Porque como dice ahí, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ningunos. ¿Ah? Que hayan hecho ellos méritos en la obra del Señor, sí está muy bien, pero no es para que tú hagas de ellos un ídolo. Existen algunas iglesias, congregaciones, hermanos, que lo tienen por alto al fundador. ¿Quién es el fundador? Aquel hermano que vino y predicó en estas tierras y levantó la obrita, él es el fundador. A él se le cree en todo. ¿Eso es verdad? ¿O correcto o incorrecto? Eso es incorrecto, no tiene nada que ver. Que Dios le bendiga, está muy bien por lo que ha hecho, pero no significa que él puede suplantar a Jesucristo. Entonces, si se murió su cuerpo, pero su alma es eterna. Y todos los males agravios que hizo, ¿dónde queda? ¿En el cuerpo? No, queda en el alma. Fíjese usted, hermanos, queda en el alma. El odio con que se fue, porque hay algunos que dicen, ni aún de muerto te voy a perdonar. ¿Sí o no? Significa que tiene odio en su corazón. Se murió. A ver, ábrele su cuerpo y búscale su odio. A ver, odio, ¿dónde estás? ¿Lo encontrarás? No. ¿En dónde estaría? En el alma. ¿Ves? Y el alma es eterna. Porque al cuerpo se lo va a comer los gusanos. Así que si estás bien gordo, el gusano te va a felicitar. ¿Qué hace un hombre que vive, hermanos? Y si estás delgadito, no, el gusano no va a estar triste, sino va a estar contento porque estás bien nutrido. Gloria a Jesús. ¿Acaso está dividido Cristo? Hermanos, ¿Cristo está dividido? No está dividido. ¿Ves? Ahí está el asunto. Cristo no está dividido, hermanos, sino que son los hombres los que siguen la fe del Evangelio, son ellos los que dividen porque ellos quieren hacer una iglesia perfecta. Fíjate, hermanos, que hay congregaciones como los de la Triple M, esas iglesias transmundiales que están ahí. Esas congregaciones, hermanos, si tú
Si tú eres, como se dice, una madre soltera abandonada, no te dan oportunidad. Y si tú estás con tu marido y tu mujer y no eres casado, tampoco te dan oportunidad. Ahí te restringen. Hay congregaciones, hermanos, en donde, como se dice, si tú quieres bautizarte pero no eres casado civil, no te bautizan. Hay congregaciones donde te prohíben comer panetón, porque dicen, porque eso es del mundo, es del diablo. ¿Ah? Hay congregaciones, organizaciones, hermanos, donde no te permiten saludar a la hermana o al hermano, no te permiten ni siquiera estar conversando con la hermana ahí. Oh no, fornicario, dicen, al toque, fuera. Así que escoge. Hay congregaciones, hermanos, donde sus doctrinas están totalmente erradas, donde tú estás orando 5 minutos nomás y es suficiente, porque Dios te escucha. Pero Señor, yo quiero orar más. No, eso es un error. Si te escuchan hablar lenguas, al toque te paran. Hay congregaciones, organizaciones donde no creen ni en los dones espirituales, no creen ni en sanidades, ni en milagros. Piensa, ¿no está tan corrompido eso? Es una horrible división. Y hay congregaciones que están como el perro del hortelano. ¿Cómo es eso? Eso, no comen ni dejan comer, no oran ni dejan que otros oren. Estos le han ganado a Diótrefes. Busque Diótrefes en la Biblia y conózcalo quién es ese personaje. Le han ganado. Oiga, hermanos, qué terrible. Hay organizaciones que si tú no vienes con saco y corbata y tu terno y tu buen zapato, no te dejan entrar. ¡Qué vergüenza!, dice. Así que de aquí al próximo domingo vamos a fiscalizar si es que usted no viene con su saco y su corbata, bien, carrito ahí, su reloj de oro, porque va a pasar usted y el reloj se queda. Claro, que acaso el reloj se va a arrepentir. Que se va a arrepentir es usted. ¿Ya es división o no? Claro que desde ya se está malogrando la doctrina, el pensamiento de Cristo, aunque la Biblia nos dice que nosotros tenemos que alcanzar la mente de Cristo. ¿Ves? Tenemos que alcanzar, hermanos, a pensar como en el Señor, a meditar como en el Señor y a hablar como en el Señor. El Evangelio de Jesucristo consiste en cambio de esa mala manera de ser de tu personalidad a una buena manera de ser en Cristo Jesús. Y a su nombre. Entonces, Cristo, que les quede bien claro, Cristo no está dividido. Somos nosotros o algunos que estamos dividiendo al Señor. Pero el Señor jamás se dividirá porque Él es uno solo. Aleluya. Como dice aquí, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No. De hecho, pues, el apóstol que tienes ahora que te guía, ¿él fue crucificado por Cristo? No. Porque al apóstol lo único que le va a interesar es que tú veas tu buen diezmo, tu billete, tu dinero y listo. Te dice, hermanita, ven, haz tu voto de una vez que Dios te lo va a dar. Claro, porque es un sinvergüenza, porque te va a pedir la plata que tú veas tu voto, 20,000, 30,000 dólares, y Dios te va a dar. Él no te dice, no, yo te voy a devolver. Dios te va a dar, lógico, pero sabe que Dios no va a venir y le va a decir, oye, ¿por qué tú me endeudas a mí cuando eres tú que te lo recibes? ¿Sí o no? ¿Dice, tira de sinvergüenza o no? Sí. Entonces estoy demostrando que sí son unos sinvergüenzas. ¿Ves? ¿Ah? El apóstol, el profeta. Ahora hay mujeres apóstolas también. Mujeres profetas que andan con la minifalda. Así que no necesitas mirar arriba, sino que miras abajo, ahí está, 50,000 dólares. Suficiente. Ese es el evangelio que predican. ¿No es eso división? Así que ellos han sufrido en la cruz por Jesucristo. No, pues, pero se llevan el dinero, pues. Ciertamente el dinero pasará, pero ellos morirán. ¿Y a dónde irán? Van al infierno, su alma va al infierno.
Así que hermanos, por eso no desaniméis, no desalentéis. Siga usted el camino del Señor Jesús, que el camino del Señor es voluntario, pero con firmeza el que no toma. Así que, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No. Es Cristo el que ha sufrido en la cruz. Es Cristo el que ha padecido. Es el Señor quien descendió de arriba, tomó cuerpo en María, aleluya, y para darnos a nosotros la luz divina, la luz perpetua, la luz del Evangelio. Dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Mira aquí Pablo, con estas expresiones, como Pablo es que se desgaja y se saca, como se dice, su ropa, para decirles, si yo también soy hombre igual que ustedes, ¿por qué tenéis que adorarme? Porque hay muchos hermanitos que caen en esa ideología, hermanos, pervertida. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, si por A o B tú te vas de viaje, muy bien, como tú te vas de viaje y eres cristiano, seguidor del Evangelio de Jesucristo, buscas una iglesia, ¿sí o no? Buscas una iglesia donde ir a orar, a buscar Dios, para mantenerte pues en tu Señor. Llegas a una iglesia y lo primero que te preguntan, te van a decir, ¿a quién perteneces? ¿Sí o no? ¿O a qué organización perteneces? No, yo también soy hermanito. Sí, está bien, pero ¿de qué organización eres? Ah, no, yo soy independiente. Ah, no, hermanito. Acá nosotros somos... Así que aquí no entran. No. Pero hermano, yo también soy de Cristo. No, hermanito. Y si le dicen, no, hermano, yo soy de las asambleas. Ah, no, acá somos de las iglesias de Cristo. Así que hermano, ahí nomás. Y si tú quieres venir y participar, estar aquí, tienes que traer una carta de recomendación, carta de tu historia, que has estudiado, testimonio de tu pastor, testimonio de... ¿Eres casado y soltero? No, hermanito, soy soltero. Peor todavía, no es la fornicación y el adulterio. Oiga, ¡cuánta estupidez! Amén. ¿Sí o no? Sí. Dice el Evangelio. Y todavía dice, me voy al cielo. Creo que se va con zapatos y todo. ¿Eh? ¡Qué vergüenza! Dividen el Evangelio. Y si le dicen, hermanito, he venido, estoy de Chimbote, hermanito, y he venido aquí a la iglesia. ¿No? Ah, hermano, ¿usted de qué organización es? Yo soy de las asambleas, hermano. Ah, ustedes también. Ah, asambleas. Ah, hermanito, mi hermano. Pasa, hermanito, toma, siento que quieres, pavo, cuy, chancho, ¿qué deseas? Hermanito, ¿me puede llevar a su casita? No, hermano, a mi casa no, a un hotel. Ahí está para... ¿Me escuchan? Sí. O sea, cuando son de ellos mismos, qué evidencia aquí. Pero si llega un siervo de Dios, ay, hermanito, disculpe, yo soy pastor. Ay, si usted es pastor. Ay, ya, qué bien, hermano. ¿Pero de qué organización es usted? No, hermanito, yo soy de una iglesita de allá, de la ciudad de Chimbote. Sí, pero ¿a qué organización pertenece, pues? No, nosotros no estamos... Ah, no, hermanito, entonces... Pero hermano, yo quiero hablar con el pastor. No está el pastor. Hermano, quiero hablar con el diácono. No está el diácono. Hermano, con el encargado. No hay ninguno. O sea, te ponen, como dice acá la Escritura, ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. ¿Fue Pablo crucificado? Tampoco. ¿Quiere decir entonces que las asambleas de Dios fue crucificado en la cruz? No. ¿Los testigos de Jehová? Tampoco. ¿Las iglesias de Dios? Tampoco. ¿Los bautistas? Tampoco. ¿Los del avivamiento mundial misionero? No. Yo lo veo por ahí andando ahí al siervo. ¿Cómo se llama? Rodolfo González. Del movimiento. Que sigue en movimiento, pero no ha sido crucificado por Cristo. Para que digan, nosotros somos los únicos. ¿Los únicos qué? ¿Ya su nombre, hermanos? ¿Usted tiene miedo de decir la verdad? No. Entonces glorifica a su Dios, pues está contento. Gloria a Dios. Porque lo que necesitamos es conocer la verdad, hermanos. Jesús nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad me hará libres. Porque no cree usted que sería muy bonito, ¿sí o no? Que uno sale afuera, a la calle, va caminando y se ve entre la Biblia un hermano. ¿Usted es hermano? Sí, hermanito. Gloria a Dios, somos hermanos.
¿Sí o no? Sí. Se encuentra con otro, somos hermanos. ¿Sí o no? Pero no, así hermanito, pero ¿de qué organización es usted? ¿Ves? Si tú eres un mentiroso, dices, no hermanito, ¿usted de quién es? ¿De quién es, hermano? No, yo soy de la iglesia de la T. Ay, yo también soy de la T, hermano. Ah, qué bien, hermano. Le engañaste. Porque eso quieren mentira atrás, mentira. Si nosotros verdaderamente estuviera Cristo en nuestro corazón, a la persona ajena o inconversa que viniere, tú le vas a dar la mano. ¿Sí o no? Sí. Le vas a saludar. ¿Ves? Pero como no, lo miran como bicho raro. Mira la gente, ¿quién ha venido? Qué vergüenza, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está Cristo en tu corazón? Porque Cristo ama a todos. ¿Sí o no? No hace excepción de personas, no, jamás. Aún, fíjese, los fariseos, ¿estaban de acuerdo con Jesús? No. ¿No? Pero Jesús les dijo, ustedes fariseos, fuera de acá, porque ustedes no creen en mí, así que ustedes fuera. ¿Dijo eso? No. No, pues, no lo hizo, porque cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, ¿sí o no? Le invitó a comer, Sí. ¿estaban ahí los fariseos o no? Sí. Sí, estaban ahí. Jesús no dijo pues como algunos apóstoles o profetas o dirigentes de las grandes iglesias, que dicen, oye, allá ese grupo de allá, no, sácalos, porque eso no están de acuerdo con nosotros, no sea que nos hagan problema. No está Cristo en sus corazones. Qué pena. Amarán al Señor, necesitan arrepentirse, necesitan convertirse. Gloria a Jesús. Porque aún Jesús mismo, nuestro Señor, ni a Satanás le dijo, oye Satanás, ven, date la vuelta ahí, ¡pah! Que me dé una patada, ¿qué vienes a molestarme tú aquí? ¿Ah? Yo acabo de santificarme y orar a mi Señor. ¿No hizo esto, sí o no? Oiga, cuánta humildad de nuestro Señor, ¿sí o no? Gloria a Dios. Porque aún Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque Jesús había terminado su ayuno y de hecho estaba, su cuerpo pide comida, ¿sí o no? ¿Sí? Oye, haz que estas piedras se conviertan. ¿Podría haberlo hecho Jesús? Sí. Podría haberlo hecho que esas piedras se conviertan en pan y decirle, bueno, Satanás, toma, come tú, porque me supongo que está medio esperando. Porque el viaje que has hecho desde tal sitio hasta acá, no creo que haya venido. Es una broma, ¿me entiende? Es una broma. Pero debo dejarles entender, hermanos, que ni aún Jesús mismo se corrió de Satanás. Porque aún Satanás mismo le dijo, ahora ven, vamos. Y le llevó al pináculo del templo. Eso fue en el espíritu, no fue en el cuerpo físico. Le llevó en el espíritu. Ahora tírate de acá, le dijo. Y Jesús, otra vez le dijo, Jesús, vamos ahora para acá. Jesús fue. ¿Por qué? Porque cuando tú estás limpio, porque cuando tú no has cometido delitos ni pecados, Satanás no tiene suerte ni parte. Así se siente a tu lado, así se recueste a tu lado, se eche todo. No se va a pasar porque lo de Satanás es Satanás, queda en Satanás. Si tú estás en Cristo, lo de Cristo queda en Cristo, queda en ti y solamente es en ti. Así que ¿para qué vas a tener miedo? Porque si alguien te dice, ahí viene Satanás, es porque Cristo no está en tu corazón. ¿Ya ves? O si te dicen, tu enfermedad no tiene cura, te vas a morir. Lógicamente, ¿quién quiere morir? Levante la mano, ¿quién quiere morir? Nadie. Lógico, todos queremos vivir, ¿sí o no? Yo también. Pero para el servicio de la obra de Dios. Mas Cristo nos da la vida eterna, no en el cuerpo, sino en el alma. Y si viniera en el Señor y estás en tu cuerpo y permaneces en santidad, bueno, pues te va a llevar el cuerpo glorificado. Así que, hermanos, esto es muy importante. Evitemos divisiones. No es bueno las divisiones. Hay que mantener la ideología. Hay que mantener el buen conocimiento, el buen pensamiento, la buena idea por el bien tuyo y por el bien de los que
vienen o te rodean. Sí, hermano. Porque si no, como ejemplo, por decir, un caso, Judas. Hubo una mujer que rompió, abrió, etcétera, un frasco de un perfume y ungió al Señor Jesús. ¿Correcto? Perfume de alabastro. ¿Quién estaba dividido? Judas. Mira, Judas no estaba en el pensamiento de Jesús. Porque Judas dijo, ¿qué desperdicio han hecho acá? Esto lo hubiésemos vendido y hubiésemos sacado mucho dinero para dárselo a los pobres, mejor dicho, a su bolsillo pobre. Los demás no dijeron nada, estaban en el pensamiento de Jesús, porque era para su Señor, era para su Maestro. Ahora, usted sea sabio, mire usted cómo empieza la división. Trata de alinearte. Si eres esposa, compórtate entonces como esposa en tu casa, no como una cualquiera. Si eres esposo, marido, compórtate como un marido, no como un cualquiera sin vergüenza en la calle. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué tienes miedo? Si eres un siervo del Señor, compórtate como siervo del Señor. No hables como cualquier mundano y pagano con lisuras y cuantas cosas más. Si eres pastor, compórtate como pastor, pues. A eso le conocemos en las ciencias humanas como ética profesional. ¿Sí o no? Claro. Si eres un profesional, mantén tu ética. ¿Sí o no? ¿Eres ingeniero? Pues compórtate como un ingeniero. ¿Por qué vas a estar hablando como cualquier otro por ahí? Si eres un médico, habla como un médico. Pórtate tu ética profesional. Entonces, hoy, esto no permitan ser divididos. Ni usted tampoco cause división. Principalmente desde el hogar. Así que, hermanos, ¿por qué surgen tantas iglesias, tantas religiones? ¿Por qué? A ver, porque no tienen o porque no quieren aliarse al pensamiento, a la idea de los evangelios de Jesucristo. Es por eso. ¿Ves? Por ejemplo, el homosexual dice, yo me puedo entregar a Cristo sin necesidad de cambiar mi manera de ser. Yo quiero seguir siendo homosexual. Así que, porque ha ido a entregarse a una iglesia y le han dicho, bueno, te vas a entregar a Jesucristo, pero tienes que dejar todas esas cosas que tú haces. Ah, no, dice, yo me voy a entregar, sí, pero yo no voy a dejar de hacer todo aquello. Así que entonces, ¿qué haría? Su iglesia. ¿Qué haría él? Fácil. Comienza a formar su propio grupito. Le habla a uno y le dice, oye, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, también yo creo en Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos haciendo una iglesia de homosexuales? ¿Verdad, no? Claro, le dice, porque yo he ido para allá, allá dice que tengo que arrepentirme, que tengo que cambiar, tengo que quitarme mis tacos, quitarme mi falda, quitarme esto. Yo no quiero eso. Entonces el otro ya, sí pues, muy bien. Vueltas se van a sus que peinan, ahí les hablan también, dicen, ay, verdad, pues no. Y así va aumentando. Y alaban a Cristo. Oran a Cristo. No juzguemos si eso Dios lo escucha o no, no nos interesa a nosotros. Pero así es como empiezan las divisiones. ¿Y hay iglesias satánicas o no? Sí. ¿Ves? Hay iglesias satánicas. Hay instrumentos satánicos. Hay tantas instituciones que bueno que cada quien hace de lo suyo. Pero Cristo ciertamente es uno solo. Así que el que quiere seguir el Evangelio de Jesucristo, recuerde que está basado en la piedad, la justicia, la misericordia, el amor y el perdón. Así que considere esas cosas. De lo contrario, si es una congregación donde te presionan y te presionan y te presionan, bueno, pues lee la Biblia para que puedas salir de
aquel. ¿Y a su nombre, hermanos? Gloria a Jesús. Aquel que diga que Dios no existe es respetuoso. Aquel que pueda decir, no, yo por eso no voy a ninguna iglesia, mejor me quedo en mi casa y ahí oro y ahí clamo y ahí mi Dios es conmigo. No te puedo decir que no, pero sí te puedo decir que es peligroso. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre es un ser, científicamente el hombre es un ser social. ¿Sí o no? Siempre va a necesitar de algo. Y la Biblia dice que no confíes en tu propia prudencia. Porque el día que se te mete un microbio en el estómago, ¿qué crees que va a hacer? ¿Y a dónde te vas a tener que parar? Al hospital. ¿Ves que vas a necesitar de hombre? Y si en el hospital el médico te dice, hijita o hijito, jovencito, señorita, o oiga, usted ha avanzado tanto el microbio que prácticamente a usted solamente le quedan 15 días. 15 días. Ahora, ¿de quién te agarras? Para decir de Dios. No, pero si antes yo decía que Dios no existe. Cuidado. Que tus actos no muestren a los demás de que Dios no existe. Dios sí existe. Pero tú no mires como hombre que mira a otros hombres, sus errores, sus faltas. Tú tienes que aprender a mirar a un Cristo en el cual no encuentras errores, no encuentras faltas, y en quien sí puedes confiar. ¿Sí o no? Ahí está el asunto. Pero si tú vas a mirar a los hermanos, mirando al pastor, peor todavía. Bien. Nos ponemos de pie, hermanos, para glorificar al Señor por su palabra, por su doctrina. Así que sea usted un buen baluarte, un buen soldado de Cristo, una buena sierva del Señor, porque a la verdad, hermano, estamos entrando en tiempos muy conflictivos. Y que Cristo sana, sí, Cristo sana. No solamente el cuerpo, también sana el alma. ¿Qué problema tenía Moisés? Moisés era tartamudo. Y así Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y que nadie se sienta menos, sino que todos somos útiles en las manos del Señor. Bien, glorificamos al Señor. Sácale. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.